Y lo hacemos para aprovecharnos del éxito de la película Argentina 1985, porque de algo hay que agarrarse, justamente hablando del algoritmo, las cosas que se van nombrando mucho ayuda a que te levanten, así que vamos a encarar por ese lado. Vamos a aprovechar el éxito de la película para hablar algunas cosas, ¿no? De qué es el motivo por el que te tenemos acá. Yo pensé que era porque me querían acá y porque les gustaba mi cara en pantalla. No, realmente no. Bueno. No es mi parte. Tal vez segundo te tomó cariño tantos años ahí al lado de él. No es mi caso realmente. Yo solo te traigo por tus conocimientos. Bueno, bien, perfecto. Bien, vamos a dar un pantallazo, ¿no? Para antes de empezar a hablar de Los Desentendidos. Argentina 1985, se estrenó hace unos meses, película claramente nacional. Hace referencia al juicio a las juntas, ¿sí? Para aquel desentendido, como siempre alguien que escucha algo por primera vez. Post la dictadura militar, o como le llamaron los militares, el proceso de reorganización nacional, que fue del 76 al 83, nuestra dictadura más cruenta, más sangrienta. Empiezan un montón de discusiones al respecto de, bueno, qué hacer con aquellos que se encargaron, ¿no? Del plan represivo, o hasta ese momento de la represión. Todavía tal vez no se sabía del plan hasta saber los testimonios, todo lo que era la planificación llevada a cabo. De las juntas militares, ¿no? De aquellos que con el aparato del Estado se encargaron de la desaparición, la tortura y la muerte de personas, básicamente. O de faltar el Estado de Derecho. La película arranca con todo eso ya contado. Recomiendo, si alguien la quiere ver, o lea algo previo o vea un video antes o lo que sea, porque no va a tratar del proceso. La película trata sobre el juicio que se da en 1985 y más específicamente la vida del fiscal Estracera. Tal vez algunos, si está muy entendido en el tema, lo ubica por el video que se va todos los 24 de marzo de él diciendo la frase "no me pertenece a mí, sino que es de todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más". ¿Sí? Y todo lo que fue la dificultad de llevar a cabo ese juicio, obviamente con ciertas licencias artísticas. No es un documental, hay cosas que son representaciones, hay cosas que son para llamar la atención, pero a mí al menos me gustó mucho la película. A mi criterio, esa fracción, ese recorte que hace, lo explica muy bien, porque habla mucho del poder judicial. Ahora, bueno, ya vas a hablar de eso vos, Negrito. La dificultad de encararlo con un poder que estaba puesto casi a dedo por toda la dictadura durante esos 7 años, entonces nadie quería hacerse cargo, era una papa caliente, ¿no? El acuerdo político que llevó a la dictadura al poder, que también estaba medio mirando de reojo el tema de juzgar o no juzgar, unas fuerzas militares con un gran poder político real todavía, o sea, y incluso dentro del gobierno democrático posturas que no estaban de acuerdo con el tema de juzgar. ¿Esto es así? Sí, es bastante así, vamos a decirlo. Vamos por partes. Primero que nada, ni bien se da la caída del proceso, digamos, porque es un proceso, es por motivos que son bastante variables. Una presión interna que, digamos, previo a la misma guerra de Malvinas, hay un movimiento muy fuerte, el 31 de marzo, justamente pidiendo para que se termine con el golpe de Estado que estaba pasando en el país. Después, desde el 77, hay mucha presión internacional sobre todas las cosas que están pasando en Argentina. Entonces, son un montón de motivos los que llevan a la caída de la dictadura. Cuando se concreta, que ya para finales del 82 se llama elecciones para el 83, vale decir que el modelo nuestro nunca fue un modelo democrático de bipolaridad, digamos, donde solamente era la UCR y el peronismo, pero estaba bastante en esas puntas, y justamente la idea que más trae, digamos, la idea que más pesa en ese momento, justamente teniendo en cuenta toda la violencia política, era justamente la que traía Alfonsín, justamente con la idea de la democracia, esta frase muy famosa de "con la democracia se come, se educa y se cura". Entonces, partiendo de eso solo, ya explica en cierto modo el fuerte peso que tuvo para esos momentos el alfonsinismo dentro del mismo poder nacional. Ahora bien, cuando se termina de concretar, hay un montón de líneas dentro de del mismo gobierno, que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los juzgamos? Y si los ¿juzgamos a todos o juzgamos a los responsables, a los jerarcas? Y hay una línea muy fuerte dentro justamente del gobierno, que es juzgar a todos, de los cuales no era partidario Alfonsín, hasta lo que he leído, se lo considera justamente como el que quería justamente juzgar a los jerarcas de todo esto. Y en el 84, que esto aparece en la película, es cuando se hace el primer juicio, que es un juicio de un juicio militar sobre todo lo que pasa. Y la misma justicia militar dice: no, la guerra es inobjetable, fueron excesos dentro de una guerra, básicamente falta que diga.
que eso aparece en la película y está Sí. bastante representado. Unos planos increíbles. No, tienen toda la esa película, parte. más allá de que te pueda gustar o no, porque por ahí te gustan otro tipo de películas, la película es un peliculón. Las actuaciones la rompen toda, el guión está buenísimo, iluminaciones. Después por ahí te gustan, no sé, películas de ciencia ficción, por ahí te gusta otro género de película. Ahora, la película como película es un camión. Sí. Es un camión. La verdad que es espectacular. Bueno, de hecho, estaba escuchando el otro día que inclusive en San Sebastián, si no recuerdo mal, que fue el festival donde la presentaron, lo aplaudieron 9 minutos seguidos. Todos parados 9 minutos aplaudiendo la película justamente de lo bien hecho que está. Volviendo justamente a este tema, cuando pasa todo esto, dice, la idea es, bueno, vamos a juzgar a los jerarcas, y dentro de justamente todo de lo que implica la idea que tratan de plantear todo el tiempo, y que está muy presente en lo que usa el mismo fiscal para tratar para ir en contra en su trabajo contra las juntas militares, es lo que plantea la Junta Militar de la Defensa es, bueno, fue una guerra con excesos. Y esa idea está bastante presente dentro de la defensa de cómo lo plantean. Y justamente vale la pena mostrar, ahí tenemos una foto para mostrar, si se quiere plantear como excesos, creo que solamente viendo el mapa con la cantidad de centros clandestinos de detención que había en el país, alcance y sobra para verlo. Tenemos en todo el país, desde las escuelitas de Tucumán, la ESMA, que creo que fue el más famoso, todos los de La Plata y alrededores, ahí está. Es una locura, son un montón. Son un montón, totalmente. Fíjate en toda la zona del AMBA, la cantidad de lugares que hay. En Córdoba. Claramente no es algo tan simple como decir fue un exceso de una guerra, justamente. Esto parte de un plan sistemático. Y me parece que también eso lo plantea muy bien la película, vale la redundancia, lo muestra muy bien. Justamente usa de hecho los mapas, no sé si te acordás cuando Sí. aparecen. Justamente lo plantea todo eso y es lo mismo. O sea, estamos hablando de no sé qué cantidad de desaparecidos y todos fueron en exceso. No, y aparte, perdón, hasta considerándolo como actos bélicos, que claramente no lo fueron, no lo son, porque no había otro Estado de por medio, y el Estado, aún en una guerra, tiene que dar explicaciones de sus hechos. Y hay delitos de guerra, que los cuales habían cometido todos si estuviéramos en el marco de una guerra contra otro Estado. Por la Convención de la Haya, el 95% de las actuaciones eran delitos de guerra. Encima no lo eran. O sea, la estrategia jurídica detrás de la defensa, aún en el mejor de los planos, conllevaba la comisión de delitos. Es que sí, de hecho, un historiador argentino excelente para hablar de esto, porque de hecho hace poco escribió un libro al respecto, que es Esteban Pontoriero. Muy bueno, habla de que no se dan ninguno de los ítems que se necesita para que sea una guerra civil. Por ejemplo, esto que decía vos, un Estado dentro del Estado, alguien que monopolice ciertos territorios administrativamente, o sea, todo eso no pasó. Pero aparte hay una cuestión interesante, porque vos justo dijiste que este era la idea judicial de la dictadura. Y eso se grafica mucho cuando es el PRT el que le ofrece a la dictadura la declaración de guerra. Firmar la guerra, ¿para qué? Para atenerse a las leyes de la guerra. Y la dictadura se niega. ¿Por qué? Justamente para esto, para evitar el incurrir en delitos de guerra. ¿Por qué? Porque aparte, plano interno, evitar lo máximo posible que se metan los organismos internacionales. Entonces, eso también es muy loco cuando alguien te dice, y esto fue una guerra. La misma dictadura, teniendo la posibilidad, negó la firma de que sea una guerra. Porque sabía lo que estaba dispuesto a hacer. Es que la clandestinidad era el factor principal de la actuación de la dictadura. Y sin esa clandestinidad no se podría haber operado como se hizo. No. Entonces, sí o sí, tenían que mantenerse al margen de todo, de cualquier convención del derecho existente, por lo menos desde Roma hasta hoy. Es que sí, y de hecho, eso que decís vos, voy a citar un libro que lo he citado varias veces acá, porque va para dos cosas, la de que es Montonero, Soldados de Macera, en el que hay muchas entrevistas a un Videla ya a punto de morir, son entrevistas que se hacen entre 2010 y 2011, una en la que por un lado habla de esto, de que el ciudadano argentino, por cómo es el argentino, no podía hacerlo a luz del día, dice, no iban a servir los fusilamientos a la luz del día, había que hacerlo clandestino porque si no yo 7 años no duraba. Era imposible que pueda hacer lo que quería hacer. Y otra cosa de la que habla, de la cual me parece pertinente entrar, para hablar ya más allá de la película, si bien la película da un pequeño atisbo de las discusiones reales que había con respecto a la dictadura, es cuando Videla dice, no solo en esta entrevista, sino que lo dice en el juicio que se le hace en 2010, el 22 de diciembre del 2010, él habla de una implicancia más allá de varios de los partidos, una gran ayuda del radicalismo
Dice que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires fue de gran ayuda para el proceso, para poder consolidarse, porque si no, no hubiese sido posible. Así como en el juicio lo señala específicamente a Balbín, porque dice que él fue el que le pidió que acelere el golpe de Estado y que no le iba a poner piedras en el camino. Y eso me parece un buen pie de entrada para las cosas que se discutían al respecto, porque hoy yo creo que a veces incurrimos en el error de discutir la dictadura con las preguntas que nos hacemos hoy, o con los planteos que nos hacemos hoy, que vos decís, ¿y lo jugamos o no lo jugamos? Bueno, las discusiones de esa época eran otras, era amnistía sí o no, ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Fue una guerra? ¿No fue una guerra? Ni siquiera sabía que había un plan sistemático hasta que no empezaron los testimonios, o sea, era realmente una reconstrucción desde cero, y cosas que a uno le parecen fuertes, le guste o no a uno, eran las preguntas o las cosas que se discutían en ese momento, ¿oh? A ver, la obediencia debida, ¿cuánto tiempo llevó de discusión en nuestro país? Sí, totalmente. Y aún hoy en día hay gente que sigue discutiéndolo. Sí. Totalmente. Como para tomar un hecho, mejor dicho, un eje bastante central de la discusión, pero uno de cientos. Sí, Y que tenían que ver con los poderes fácticos del momento. La última, y te dejo seguir, Negrito, hoy, un sitio que sube fallos y demás, siempre análisis de doctrina, analiza el fallo y dice la victoria del poder de derecho versus el poder de hecho. Y yo creo que era esa la discusión de fondo que transversalmente cruza todas las discusiones que se fueron dando y que toman mayor relevancia en ese momento, teniendo en cuenta lo que hablábamos, unas fuerzas armadas que habían gobernado el país hacía nada y mostraban el poder suficiente como para volver a hacerlo. Sí, es que hasta, creo que, si no recuerdo mal, hasta después de los 90, cuando se firma el indulto, el fantasma del militar estuvo recontra presente en el país. Y en los 90, con mucha menos relevancia y menos cantidad, pero siguió habiendo. Sí, yo creo que me parece que hay lugares que son por incómodos para hablar de la dictadura. Tal vez este sea el lugar para hablar de alguno de ellos. No voy a decir nadie lo dijo, porque eso es una arrogancia que no me consta, sino de gente que hace trabajo de investigación al respecto. Sino otros capítulos oscuros que fueron formando parte del proceso militar, así como la parte de Alfonsín fue el juicio a las juntas, como lo fue también la ley de obediencia debida de punto final, como la parte de Carlos Saúl fue literalmente reprimir a las fuerzas militares, que era algo que no había pasado. Porque cuando le hacen los levantamientos a Alfonsín termina cediendo obediencia debida, termina cediendo punto final, ahí que Aldo Rico termina perdiendo poder con Zaineldin, o sea, un montón de cosas que ya sabemos. Carlos Saúl optó por, más allá del indulto, reprimir militares, que era algo que no había pasado nunca, literalmente a los tiros. O sea, es otra parte de ese capítulo. Es que para mí tiene que ver con justamente una estrategia de cómo mantenerte, de decir, bueno, yo cedo desde esta parte, firmando el indulto, pero la gobernabilidad no está en riesgo, no puede estarlo. Totalmente. Entonces, al romperse ese pacto, las medidas que se tomaron fueron drásticas. Como digo, directamente mandar a las fuerzas leales a controlar. Totalmente, Se acabó, no me acuerdo cuántos muertos hubo. Sí, y hubo unos cuantos, no me acuerdo si fueron 10 o un poco más, o sea, pero fue un episodio raro en democracia, pero que forma parte de ese mismo episodio. O sea, es imposible hablar de eso sin hablar del juicio a las juntas y los levantamientos cara pintada, ponele. O sea, todo forma parte de ese espectro que fue, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo solucionamos esto? Porque recordemos que varios de los jerarcas que juzgan en el 85 Alfonsín terminan falleciendo en libertad por los indultos de Carlos Saúl. Sí, Todo forma parte de ese proceso. Sí, hay muchos que inclusive hoy se les sigue juzgando, de los que por ahí no son jerarcas, pero sí estaban más abajo y por ahí se les sigue juzgando justamente por toda esa situación. Quiero volver un toque justamente al hecho de los debates del momento. Y hay una que para mí fue la más presente. Te diría que inclusive hasta hoy, cuando se trata de hablar de todo lo que pasó durante la última dictadura militar, y fue la famosa teoría de los dos demonios. Esta idea de, bueno, tengo textualmente para leerlo, de justamente el informe de la CONADEP, que fue justamente el material que usa Estracera, que después llama a diferentes víctimas para comentar todo lo que ha pasado, que eso está bastante presente y es muy fuerte. Bien, te consulto. Tenemos una imagen, ¿o no, de eso de los dos demonios, ¿verdad? Tenemos una imagen de los demonios, ahí está. Ahí está, perfecto. Excelente. Dice, no fue... ¿Lo tenés ahí? Sí, para que se me pegue todo, pero bueno, la idea más presente está justamente en esta idea de, bueno, una violencia de izquierda y una violencia de derecha. Y lo complicado de todas estas situaciones es que lo que tiende a hacer es dejar como un sector donde nadie sabe qué pasó. O sea, es como decir, bueno, estaba el PRT del ELP y Montoneros y por el otro lado estaban las fuerzas militares y el resto era como una, ¿cómo puedo explicarlo? Como una meba en el medio. Como que nadie sabía qué estaba pasando en el medio, como que siempre
algo faltaba dentro del conocimiento, ¿viste? Que vos decís, ¿y qué pasaba con la sociedad? ¿Nadie se daba cuenta de la gente común lo que estaba pasando? Hay algo raro en eso. Y hay una frase que está en un libro de texto, un texto de Vera Carnovale, que es un testimonio de un ex detenido en Mansión Seré, que dice, básicamente, entre otras cosas, dice, ¿cómo la joda? Yo escuchaba al heladero pasar durante el verano, escuchaba a los chicos gritar en el colegio y ellos no me escuchaban a mí cuando gritaban por la tortura. Entonces, para que también pensemos en todo eso, creo. Me parece que, no es para contestar ni nada, ¿no? Pero me parece que está bueno pensarlo. Me parece, al menos hoy lectura en 2022, no, por supuesto, no en esos años. Hoy en día hay muchos que quieren agarrar la torta del juicio a las juntas, no así la responsabilidad de lo que fue durante el proceso. O sea, más allá de cualquier cosa, o sea, es imposible mirar para otro lado y saber que fue un acuerdo político también, en que varios partidos estuvieron de acuerdo, incluso que estuvieron de acuerdo en que Videla llega porque les parecía que era el ala menos drástica del ejército. O sea, yo veo que hay muchos sectores con muchas ansias de apropiarse terminamos con la dictadura y no de lo que fue también la violencia durante y lo que fue la llegada del proceso. Que a los 3 meses de la dictadura el 90% de los partidos le soltaron la mano cuando empezaron a ver lo que pasó, también es real. O sea, uno tampoco puede hacerse el boludo con esas cosas. Otros siguieron. Pero digo, o sea, eso es lo que es la porción de esto que vos decís, política y civil. Y en eso me gustaría entrar, y por eso decía esto de lo que dijo Videla, que algo se ve en la película. Porque hay una cuestión en esto de las licencias artísticas que pasa en la película con el tema del juicio a las juntas, con las filmaciones. Algo se ve en la película con, por ejemplo, el video de Trócoli hablando. Trócoli era el ministro Alfonsín que salía cada 2x3 en cadena nacional hablando de la teoría de los 2 demonios. O sea, vos tenías un ministro nacional de la democracia hablando de que había 2 demonios. Por eso digo, o sea, no es toda la lectura es democracia full, acá se enjuicia a todos. No eran al menos las discusiones de la época, independientemente bien o mal, no eran las discusiones de la época. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el tema de los juicios con Alfonsín? Porque se habla mucho de la CONADEP, se habla mucho de el peronismo acompañó o no acompañó, y qué onda con el radicalismo en ese entonces. Vamos por partes, si les parece bien. No. ¿No? Entonces vamos a ir entero todo y desde el final, para el principio y me pido por el final. No, pero hablando en serio, tipo, vos tenés el nunca más ahí, la CONADEP, la formación de la CONADEP, siempre se habla mucho al respecto de eso, ¿no? ¿Qué es lo más rutilante de la CONADEP? Repito, para el que no lo sabe, se juntaron 8.648 testimonios, ¿sí? De gente torturada, desaparecida, al respecto, ¿sí? En la dictadura cívico-militar. Mucha desinformación se usó en los juicios posteriores. Bien, esta comisión la forma justamente el Ejecutivo Nacional, la preside Sábato, mucha gente de la más alta ilustración argentina de ese momento, como para darle una cuestión de cómo decirlo, de legitimidad al respecto de lo que sucedía. Bien, una figura muy grande que no estuvo en la CONADEP invitada, pero que termina renunciando es Favaloro. Y se ha hablado mucho respecto a la decisión de Favaloro de renunciar. ¿Por qué? Favaloro lo que pedía era que no se pida testimonio del 76 al 83, sino del 73 al 83, que fueron cuando empieza el fin de la Revolución Argentina y todos los años de convulsión política hasta el 83. El radicalismo se niega y Favaloro renuncia. Lo que yo veo a veces es un análisis perezoso en decir Favaloro lo echan por antiperonista, no sé qué, es preguntarse por qué si eran años donde gobernó el peronismo, al radicalismo no le convenía que se enjuicien esos años. O sea, ¿cuál sería el problema? O sea, ¿por qué Alfonsín dice que no? El problema, porque una de las preguntas que se suscitaba en esa época es que vos venías de un largo proceso de dictaduras cívico-militares. Una de las preguntas era, ¿desde dónde agarramos para juzgar? El gran miedo del radicalismo era que, bueno, si se puede juzgar del 73 y no del 76, ¿por qué no juzgamos más para atrás? El gran miedo del radicalismo era que se empiece a juzgar los 18 años de proscripción, que se empiecen a buscar testimonios de esa época. Entonces, ante ese cuidado, eligen no retroceder más que eso y que sea nada más del 76. Una lectura básicamente material. No nos conviene los 3 años del peronismo a cambio de los 18 años. O sea, esa termina siendo la lectura un poco. Que yo veo que eso es perezoso. Es decir, no, y bueno, Favaloro quería pegarle a los peronistas, Alfonsín no quiso para unir. En realidad los problemas eran otros. Y uno de los problemas era que en esto que decía Videla, el 80% de la gente que estaba en el cuadro con Alfonsín había participado activamente. Y si no era el 76, era de otros procesos dictatoriales.
Por ejemplo, Roque Carranza, el ministro de Obras de Alfonsín, fue el tipo juzgado y confesado que es el que había hecho el atentado en Plaza de Mayo del 54 poniendo bombas, que mataron a no sé cuántas personas. O sea, esa gente también estaba en lo que era el volver a la democracia. Entonces todas las discusiones eran más complejas. Alfonsín no es que solo le tiraban los militares o un ala del radicalismo que decía, me parece que es solo a las juntas. No, sino que tenías muchos integrantes de tu partido que estuvieron implicados. Esa era la cuestión también en la microfísica del poder dentro del radicalismo de hasta dónde nos la jugamos con esto. ¿Quién de los nuestros cae? No, sí, totalmente. Y aparte en el medio está la famosa... creo que es casi como una máxima dentro de cuando se llega una nueva figura, cuando llega una nueva figura, un nuevo partido a la política nacional, es esta idea de el caos y el orden establecido de esa forma. Entonces, me parece que también está justamente jugando con eso. Es decir, el caos durante no está de más decir que el caos existía. Pero me parece que está presente inclusive en esa cuestión toda esa situación. Es el civilización o barbarie de otra época. O sea, Realmente, la discusión siempre torna en base a lo mismo. A quién es el orden y el progreso. Y ninguna dictadura se sostiene diciendo, no, vamos a asesinar a determinada cantidad de personas. No, vamos a traer estabilidad, vamos a traer progreso, Terminar a con el eliminar la populismo. corrupción, siempre los argumentos que uno ve, por lo menos en las dictaduras latinoamericanas, que son las que más he estudiado, siempre versan sobre exactamente los mismos puntos. Literal, Sí. totalmente, ¿eh? No he visto cosas distintas. No, y más en la Argentina, el tema de que sea por procesos, porque es por objetivos y no por tiempo, o sea, toda esa maruña es bastante repetida. También una cuestión, que es esto de, hablando justo del peronismo, es muy cierto decir, o sea, comparar tanto de los radicales como de los peronistas, que el peronismo estaba de acuerdo en el 83 con la amnistía, la gran parte del peronismo estaba de acuerdo con la amnistía a los militares, o sea, esas eran también las discusiones que se daban, o sea, acá como bloque estamos de acuerdo con esto, sí o no, como también es cierto que el peronismo no es por eso que no forma parte de la CONADEP. El peronismo lo que quería era una comisión bicameral, que exceda el tiempo, que se pueda tener un presupuesto, que pueda tener poder de juzgar. El Nunca Más, con todo lo importante que fue, no juzga a nadie. Es testimonial, sirve a lo sumo para los juicios. El peronismo buscaba un ente con presupuesto propio y que pueda tener poder de policía para juzgar. El radicalismo no está de acuerdo con eso y se crea la CONADEP, que estaba en función exclusiva del Ejecutivo, era solo testimonial y se cortaba cuando el Ejecutivo disponía. Eso era también los debates y el por qué sí, por qué no. Yo, no, por eso digo, no voy a decir que lo decimos acá, no se dice en ningún lado, porque es harto el proceso militar, las cosas que se han escrito. Sí me parece que a veces, por ahí tal vez, por la culpa del micromundo, de las redes sociales, más que uno se cruza, hay mucho análisis perezoso al respecto. Como un cuento totalmente lineal de las tensiones que habían y las discusiones que se daban. Es que yo creo que se tiende a veces a banalizar un poco las cuestiones. Que a veces yo he escuchado hasta argumentos como que no, fulano le tenía bronca al otro, entonces... Y en estas altas esferas de poder no hay cuestiones personales. Todo tiene un porqué y ese porqué seguramente es un juego de intereses y de compromisos políticos que tienen determinados actores en determinado momento. A ver, estas características que dabas vos de los juicios a las juntas responden también a tener un elemento de presión sobre los militares. Porque en ese momento era tan sencillo como que volvieran al poder cuando ellos lo dispusieran y no había mucha manera de negarse. Tal vez iba a haber más resistencia de la que hubo en el 76, posiblemente, pero sabiendo lo que ya habían hecho y el miedo instaurado, porque también hay que hablar de eso en la sociedad, al día de hoy la generación que vivió la dictadura sigue teniendo un poco ese miedo. En ese momento era muchísimo más fuerte y era patente a la vuelta de la esquina. Lo es patente hoy, hablando con desaparecidos en democracia, de testigos claves de juicios contra jerarcas, como fue Checolás y el caso de Julio López. Tal cual. Entonces, si hoy existe ese poder, imagínense en el 85. Hace tiempo, no me acuerdo dónde era que lo había leído o dónde lo había escuchado, pero le habían definido cómo encerrar al león que estaba recién como en su mayor momento, digamos. Era encerrar al león en el momento de que no lo podías tocar, básicamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con justamente todo eso y volviendo justamente a esta cuestión de la resistencia. Me parece que el momento clave para mí donde se termina de vencer justamente en esa cuestión y donde, volviendo un poco a las palabras terceras que había dicho, esto de no es a partir de la venganza sino de la justicia y no es del olvido sino de la memoria, para mí es justamente con el levantamiento de Carapintada del 87, cuando en esa famosa época, en esa famosa Plaza de Mayo de las Felices Pascuas,
la cantidad de gente que fue a bancar la democracia, me parece fue el momento donde, por lo menos para mí, haciendo historia contrafáctica, o no sé si estoy haciendo historia contrafáctica, pero por lo menos como analizándolo un poco más, me parece como el momento donde todo lo que implica la dictadura empezó a caerse un poco más. Sí, sin embargo, fíjate que después tenemos el indulto, y sin embargo no tuvimos esa misma fuerza popular en la calle. O sea, sí, hay determinadas para mí victorias en ese ámbito que se han dado más por la lucha de madres, abuelas, hijos, de entidades determinadas que con mucha constancia siguieron siempre el reclamo. Pero después esta cuestión de la respuesta popular ante el olvido y demás, como que ha sido muy fluctuante. También porque, bueno, obviamente los problemas que nos aquejan como sociedad nos llevan a una terapia de shock constante donde es difícil indignarse por todo el tiempo. Pero creo que ese ímpetu que tenía Alfonsín al asumir y esa fuerza se fue apagando con el tiempo y se fue dando, se va viendo directamente en las concesiones que hace el mismo ejecutivo sobre la dictadura. Es que sí, de hecho, un poco lo que le va haciendo perder de a poco legitimidad a Alfonsín no fue solo la parte económica, que es lo primero que se señala, sino que justamente ante cada levantamiento militar que había, era una nueva concesión. O sea, era muy flojo el brazo de poder todavía del Ejecutivo. Y eso Alfonsín... Pero no, estamos hablando de Alberto. Alfonsín seguías. Tiene cosas de él, dice que aprendió mucho de él. Le va sacando legitimidad, porque al fin y al cabo era una de las promesas. El tema de desgregar esas cuestiones. Una de las más fuertes. Y no lo consigue. La otra era acomodar la economía a los valores previos al 76. Tampoco lo consigue. O sea, hay muchas cosas que han deslegitimando a Alfonsín, más allá de la explosión del Plan Austral y el Plan Primavera y toda esta cuestión, que lo van haciendo pedazos, básicamente, en lo que es el aguante. Me interesa esto que decías, ¿no? De la banca civil, popular. Obviamente, me parece irrisorio a esta altura decir de qué lado estaban las madres de las abuelas de Plaza de Mayo, de esta lucha, fuera de las agrupaciones, como bien dijiste vos, que ya las identificamos, de qué lado de esta parte están, la población civil tal vez no tanto, porque muchas cosas, ya te digo, hoy las sabemos en 2022, en ese momento no sabían, o sea, hoy en día se le da una relevancia un montón de aspectos simbólicos de esa época, porque pensamos que se difundirían como hoy, y no, o sea, a veces habla del cajón quemado de Herminio Iglesias como si fuese un tuit viral, y fue algo que se hizo la noche antes de la veda electoral, o sea, no salió a ningún lado, no todos tenían tele, o sea, un montón de cosas que las analizamos con nuestro ojo de hoy, que en realidad no fueron así. Para mí, la gran diferencia que pasa en el 87, a diferencia del 76, más allá de la población civil, fue la banca política. A diferencia del 76, que gran parte de los partidos, no todos, pero gran parte de los partidos dijeron, este es el mejor camino para terminar con todo esto que está pasando, esa era la más blanda del ejército, conviene que sea con Videla. En el 87 van todos a bancar a la Plaza Alfonsín. Esa es una gran diferencia. Tal vez no tanto, si bien lo hay obviamente el aspecto civil, la falta de acuerdo político, guste o no guste, a algunos les sea más o menos incómodo, salvo alguna loca excepción, los golpes de Estado son con acuerdo político también. Obviamente, muy probable, no de la persona a la que voltean. Ahora, de los demás, muy probablemente sí. Sobre todo en un país tan politizado y con una militancia activa tan grande como eran en los 60 y en los 70 en Argentina. Sin lugar a duda. No es que estamos hablando de un país donde no hay participación política popular o todo lo contrario. Es que sí, si hoy en día hablamos de que Argentina tiene mucha gente que le interesa la política, en los 60, 70, la excepcionalidad era que mucha gente participaba en política. El grado de gente que militaba por izquierda, por derecha, era altísimo a comparación de hoy. Eso también es una locura en pensar en esa época también lo que estaba pasando. Y lo otro, esto que hablaste después también de los indultos. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, la película para mí, 1985, está buenísima porque trata muy bien el recorte que agarra. Y es lo que hace una película, agarra un recorte. Y eso está bárbaro. Vos decís, tiene que haber una saga que lo continúe. Bueno, varios de esos terminaron con indultos. Varios de esos murieron en libertad. Sí. Varios de esos los cagó a tiro Carlos Saúl en los 90. Y a la otra gran mayoría se los enjuicia con la llegada del gobierno de los Kirchner. Que eso lo dice Videla también en la entrevista que mencionabas vos hoy. Nuestro peor momento llega con los Kirchner. Y yo a veces no entiendo por qué pasa que así como no hay que sacarle a Alfonsín una gran cara importante de lo que fue la vuelta a la democracia, porque desde el palo político, justamente, era de la minoritaria radical que hablaba de esta cuestión de la democracia, y así todo logra imponerse, o sea, desde su importancia para la vuelta a la democracia, realmente, como también, no se puede negar, yo no entiendo el tema de
el negar o de sacarle importancia a lo que fue los juicios posteriores con la llegada de los Kirchner. El comentario más común en Twitter, al menos que vi yo desde que salió 1985, eso era enjuiciar a las juntas. En el 2000 ya no pasaba nada. Un cuadro no significa nada. Y a mí me parece muy loco que hilvanando la lucha, te guste más o menos, de lo que fue Alfonsín, en ese aspecto, le saques rédito al otro. Porque para mí son dos caras de un mismo proceso en ese aspecto. Mirá, yo creo que siempre, bueno, lo hemos charlado más de una vez acá, dentro del ámbito de la justicia se pueden decidir un montón de cosas, pero nunca la solución está en el fallo judicial, sea quien se juzgue, en la materia que se lo juzgue. Si vos no atacás esa superestructura que sigue generando genocidas, porque a ver, nosotros no tuvimos 25 años en dictadura de los 200 que tenemos por casualidad, y hay un tinte muy marcado, más allá de que la violencia fue creciendo a través de las distintas dictaduras, siempre el eje es más o menos el mismo. Quiere decir que hay una estructura que sigue generando ese tipo de personas. Entonces, si no se ataca también esa estructura, como es el ejército, como el acto simbólico de bajar un cuadro, que estuvo ¿cuántos años ahí colgado? Y por lo menos 30, 35. O sea, un tipo que lo enjuiciaste, que decís es terrible, no representa lo que queremos para nuestro ejército, pero el cuadro lo dejamos puesto. Ese cuadro es también la formación que se le da a esas fuerzas, que tiene que ver con la otra discusión que es la obediencia debida. Que bueno, también un jerarca puede mandar una orden porque sabe que hay subalternos que la van a cumplir. Y bueno, el subalterno para cumplir determinadas órdenes, como puede ser torturar a una persona o tirarla viva al río, tiene que tener una estructura de pensamiento determinada. No cualquiera cumple una orden así a ciegas. Entonces yo creo que también eso fue lo que más ataca el periodo de Néstor Kirchner, sobre todo al principio. Quedó un recordado discurso el Día del Ejército, cuando le dice qué tipo de fuerzas militares quiere. Y ponerse en ese lugar también de cabeza, no solo del Ejecutivo, sino comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Algo que no se había visto. Desde, si querés, la respuesta que da el turco frente al levantamiento, sí, no tenía otro antecedente en democracia. Y creo que tiene que ver con esa profundidad, que es bajar un cuadro, que es dar ese discurso en el Día del Ejército, y que es empezar a enjuiciar a los actores civiles, es ir un poco más atrás. Lo de Alfonsín es totalmente necesario y no se le puede sacar rédito de ninguna manera, más si se toma la coyuntura. Eso, siempre mirándolo con el ojo de lo que pasaba antes, lo que pasó después y lo que sucedió en ese momento. Estamos hablando de que desde Nuremberg que no había un juicio civil a una junta militar en el mundo. No, y eso y los juicios, perdón, a la junta es algo reconocido a nivel internacional. Que muchos países que han sufrido delitos de lesa humanidad dicen hay que tomar el ejemplo argentino. Exactamente. Países latinoamericanos no lo han hecho. Hasta el día de hoy. Entonces, tomarlo como lo que es, con todos los defectos, con todos los cambios y las vicisitudes posteriores, eso queda a un lado. Pero que una democracia tan endeble haya tenido la fuerza necesaria, por lo menos para dar ese ejemplo, ese gesto, no puede dejar de reconocerse, como tampoco los actos posteriores, para bien y para mal. Totalmente, recontra. Totalmente, es que me parece que es lo más valorable de de todo lo que son los juicios. Es la primera y única vez en la historia que la justicia civil de un país juzga y condena a una junta, a un gobierno militar como tal. E inclusive, después de justamente de todo ello, está el nivel que ha ganado la Argentina justamente en lo que es protección y mantenimiento de los derechos humanos, o justamente de pelear por los derechos humanos, que estuvo hasta hace poco, si no recuerdo mal, estaba como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, de la ONU. Sí. Igual. Y también para dar una idea, estamos hablando de que países como España, por ejemplo, que ni siquiera estamos hablando de un país latinoamericano, justamente empleando un poco tu ejemplo, terminó el gobierno de Franco con todas las atrocidades que se había hecho y era ley del olvido. Punto. Pero a ver, nos vamos a nuestro país hermano y vecino Chile. También. No pudieron ni siquiera, tocar la Constitución que dejó Pinochet. Es una discusión todavía que no se puede saldar. No, y ni siquiera estamos hablando de juzgar. No. Estamos hablando de cambiar un poco el aparato que se dejó. Nada más. Eso es tremendo, boludo. Entonces, hay que tomar las cosas con el peso real que tienen y con los elementos que había en el momento. Porque si aún hoy en día a veces decimos que la gobernabilidad del Poder Ejecutivo a veces es muy fuerte y a veces es demasiado débil y está enfrentándose solo a poderes económicos, y no tenés al ejército golpeándote la puerta, algo que era recurrente, porque el siglo pasado nuestro chico fue más en dictadura que en democracia casi. Sí. Y sí, desde el tren, sí. Sí, tremendo. Ese proceso, sí, pero pasa que si no era dictadura era democracia restringida. Que no, por eso estamos contando la democracia de verdad. Es un ciclo larguísimo de tiempo, cuando te querés dar cuenta. Entonces, romper con eso y que Argentina desde el 83 al presente no haya tenido otro golpe de Estado,
quiere decir que con todos sus defectos se tomó el mejor camino posible, por lo menos en materia de derechos humanos, de justicia, como dice bien Estracera en ese alegato final. Sí. No, me parece que no queda mucho más por comentar respecto a justamente eso. Me parece que es la frase para mí que termina culminando justamente todo lo que implica el juicio de las juntas, porque además, spoileando un poco de la historia del después inclusive de los levantamientos, de la ley del indulto y todo, cuando vale decir que inclusive después la única forma que se tiene hasta la llegada de los Kirchner para poder conocer lo que había pasado con muchos de los familiares fueron los juicios de la verdad, que no tenían absolutamente ningún tipo de forma para poder justamente para tener el poder de policía y juzgar como se merecía a todo ello. No tienen el imperium que se le dice. Exactamente. Me parece que no es básicamente eso. Y volviendo un poco también a lo que decías respecto a todo el momento, estaba hablando de que absolutamente nadie, o creo que casi nadie en la justicia quería enterarse de lo que estaba pasando. Y justamente con todo lo anterior que había pasado con respecto a los habeas corpus. No, y que también, a ver, la justicia como una parte del Estado fue tocada durante la dictadura. Se nombraron jueces, se nombraron fiscales, o sea, hubo una fuerte instrucción de la dictadura sobre la justicia. Y a los que no se les seleccionó, se los había puesto a dedo. Entonces también estaba un poco el hecho de yo cómo te voy a juzgar si vos me pusiste acá. Y hay un montón de nombramientos de personas que hoy participan en la política que fueron funcionarios judiciales de esa dictadura. Bueno, sí, totalmente, ¿eh? Entonces, eso sí es una gran deuda que tiene para mí la democracia todavía, que es ver cuál fue la participación de la justicia y de los civiles. Que tenés casos como la noche del apagón en Tucumán, que están las acusaciones a Ledesma y demás, lo que pasó con Papel Prensa, y así hay un montón de episodios, tocamos los más resonantes. Los más conocidos, tal cual. Y esa es todavía la deuda que queda. La actuación de la justicia es algo que, por desgracia, en este país no se ha discutido nunca. Durante ningún gobierno, dictadura, nunca, por alguna razón que desconozco, o mejor dicho, que conozco, pero no la quiero decir al aire, no se toca nunca lo que haya hecho la justicia. Pensemos una justicia que actúa sin constitución. O sea, la Carta Magna, que es la que le da el poder, justamente del imperium, de poder decidir, no existe. ¿Cómo puede actuar un juez no habiendo un ordenamiento jurídico? ¿Y cómo puede ser convalidado en democracia? Bueno, esas eran cosas que no se podían tocar en el momento. Eso sí lo entiendo. Alfonsín eso no lo podía tocar. No hay chance. Porque no se llegaba a ningún lado. No, y aparte en la película se muestra un poco cuando Estracera está buscando a abogados del Poder Judicial para trabajar el caso, en el que todos le dicen que no. Todos. Y un poco lo tocan al Estracera real en la película. Cuando Moreno Campo tira la de los fiscales que se hacían, los otros cuando les presentaban habeas corpus. De hecho, varias personas por ver la película dicen, está muy bueno lo Estracera. Padres de esta gente, o esta misma gente, dice que eran abogados que presentaban habeas corpus en la dictadura, dice los fiscales los cajoneaban, y Estracera era uno de ellos también. Dice, o sea, entonces, por eso digo, o sea, es re complejo porque implica un montón de gente de cosas que tal vez buscó redimirse con su accionar posterior a lo que pasó, pero que cuando vos empezás a hilar fino en las implicancias, arraigás un montón de lugares que estuvieron comprometidos y personas que estuvieron comprometidos que a uno no les suena. Es que en eso creo que también está bueno. Yo, spoiler, no la vi. Spoiler, ganas traseras. No. Está bueno, por lo que me cuentan, que el hecho de que bajar a la realidad un poco los personajes de ficción, que uno a veces quiere recrear la realidad como si fueran personajes de ficción, y nadie, como decía Borges, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Todos tenemos grises en un montón de cosas. Y también hay que ponerse en el lugar de ese tipo. Si tenía un nombramiento previo, capaz que el tipo fue nombrado, creo que fue nombrado en democracia, sí. Él le pasa la dictadura en el medio de su cargo, capaz que ¿qué te pasaba a vos? Porque vos decías, sí, yo voy y le doy curso a la habeas corpus. Y después no estoy yo, no está vos, no está ninguno. Por eso digo, esas son las cosas que a veces se pierden del análisis, porque se quiere poner en, bueno, ¿se hizo todo bien o se hizo todo mal? No, se hizo lo que se pudo con lo que había. Sí, totalmente. Y cada persona hizo lo que pudo también en el momento. Como el que conocía y no denunció, como el que veía cosas raras pero no entendía. Yo tengo un montón de relatos de gente que era de edad secundaria durante la dictadura, que decían, vos veías corridas, escuchabas a veces tiros, olor a pólvora, pero era esta cuestión de que hoy en día la gente no se entera de la realidad con todas las herramientas que tiene. Imagínate en ese momento, con una invasión constante de teoría de los dos demonios. Porque claro. cuando, a ver, apareció un muerto en la calle, era un subversivo.
Bueno, y de hecho le hacían pasar así también muchas veces. Bueno, las falsas fugas de la cárcel que aprovechaban para fusilar gente que la sacaban del penal. Por eso digo, en ese marco es que uno tiene que analizar todo lo que sucedió y a veces no ponerse con los zapatos cómodos del futuro y decir, bueno, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Y no, uno hace lo que puede. Totalmente. Con esto no quiero, obviamente, hay gente que es partícipe necesaria en las desapariciones o en las torturas. No estoy hablando de esas personas, sino de los civiles o de las personas que ostentaban un determinado cargo que no tenían el lugar de poder de decisión más que de cuidar o no su propia vida. Con algo que no sabías que iba a pasar mañana, porque, a ver, hoy sabíamos que la dictadura duró hasta el 83, en ese momento no sabíamos. Totalmente, recontra. No, y aparte, muy importante eso que decís vos, el tema de ampliarlo en esa justicia que funcionaba sin carta magna, tal vez. O sea, no lo decía, pero cómo actuaba la cantidad de gente que no pudieron matar o desaparecer por elección, porque no podían, por lo que sea, pero que podían encarcelarla durante años por orden de un juez. Norma Kennedy, histórica militante del peronismo ortodoxo, una mina que tuvo que pasar el resto de su vida con lente de sol de lo que le picanearon los ojos, porque no era fotosensible. La dictadura se la comió. Los 7 años en cana, ¿por qué causa pensás que se comió 7 años en cana durante la dictadura? Por una protesta. Una protesta. ¿Vos qué decís? Sí, protesta. Protesta. Comprar 100 gramos de jamón crudo con dinero del erario público. 7 años solo en una celda con una silla. A los 4 años, esto lo cuenta Marcelo Arraqui en un libro, para mí es un autor bárbaro, lo recomiendo, que se mete uno de los de la Junta Militar a negociar con ella, a ver la salida, y bueno, si me decís tal cosa, y la única frase que dijo, no negocio con mi carcelero. Entonces, como ella, como un montón de gente que con causas así, de boludas, te comía 10 años en cana, los 7 años en cana con el proceso, esto de, también no solo los militares, sino la justicia, ¿qué onda? ¿Qué estuvo? ¿Qué juez dio esto? Porque sí, porque no. ¿Qué? ¿Estaba amenazado? ¿No estaba amenazado? ¿En base a quién respondía? Y un montón de discusiones justamente, que al no ser cómodas, porque justamente no son ni tan buenos ni tan malos, te tenés que meter a ver qué onda, qué pasó. Vi a alguno criticar en la película el tema de la emoción de Estracera y había uno en Twitter que lo leí y me pareció muy acertado. Dice, a veces los héroes, en la comillas, son gente gris, como te muestra la película, un chabón casado con 2 pibes que le llega algo de una relevancia inusitada y está en ese momento. No todos pueden ser San Martín todo el tiempo. O sea, ese comentario estuvo buenísimo. Digo, no todos pueden ser siempre San Martín. No siempre puede ser una cuestión excesiva de gloria absoluta. Ese sos un fulano que justo estuvo en el lugar acertado o equivocado, como que lo quieras, y tuviste que resolver. Es que eso es lo que más grande los hace. El hecho de sacarles ese lugar de semidioses, es decir, son tipos corrientes que hicieron algo extraordinario que este tipo ni siquiera lo buscó. ¿Entendés? Le tocó. Sí. Y aún así, sin preverlo, sin poder prepararse como seguramente a él le hubiera gustado, hizo algo que hoy en día yo sigo escuchando el alegato del cierre y yo me emociono. Porque el tipo es una construcción maravillosa. Y yo creo que eso es lo más grande que tiene. Y justamente rescatar eso, que son tipos grises. Que no son impolutos, no son magistrales, no es que hicieron todo bien, no. Seguramente tenía miedo, seguramente tuvo miedo durante muchísimo tiempo, seguramente cajoneó, sí. Pero bueno, es lo que le tocó, es lo que pudo. Y aún así, con todo eso, logró que tengamos este librito acá y que lo podamos seguir leyendo y que podamos hablar de un Nunca Más en Serio. Totalmente. Sí, y creo también, eso por lo menos es algo que hace tiempo por lo menos se viene tratando de romper un poco esta idea de presentar a todos los actores de la misma dictadura como casi como si fueran, justamente como si fuera una ficción. Onda, por poner un ejemplo, a las madres de Plaza Mayo como personas absolutamente sin ningún tipo de preparación política, a la gente de la dictadura como gente de mierda en todo aspecto. Cuando vos ves, por ejemplo, Poder y Desaparición, que es un libro de la dictadura. De Pilar Calveiro, Poder y Desaparición, librazo. Excelente. Y ellos mismos te dicen, y sí, por un momento dice que cuando van a buscarlo, creo que algo así como cuando van a buscarlo para que se presente a la justicia, la familia se pone yo porque dice, no podía creerlo, era un excelente padre, un excelente hermano, un excelente hijo, y dice, sí, es una persona absolutamente como todas. Y es justamente ahí es donde está todo eso. Totalmente. Y me parece que justamente hay mucho de eso que rompe un poco la película, también en ese aspecto. Inclusive cuando llaman a uno de los desaparecidos que estaba trabajando en el medio, ¿te acordás? Ese tipo de cosas también me parece absolutamente respetables y me parece que hay que mantenerlas. Onda, esta idea de, bueno, no son todos buenos o malos, sino que todos tienen algo de fondo que hay que tratar de
de traer para entender un poco más lo que pasó. Porque si no, justamente como decís, es absolutamente una tesis o una idea simple que la haces tranquilamente viendo una película en tu casa. Sí, y que así no hace que nunca termine de llegar a entender. ¿Les quedó algo más para decir de esto? Si no, nos vamos yendo al corte. ¿Algo más? Bien. 2 cosas. Uno, les recomiendo fuertemente la película. La verdad, para mí está buenísima, muy bien hecha. Y lo segundo, por supuesto, como siempre que os hablé de estas cosas, nunca más.